Esto permitirá finalizar una intervención que en la actualidad y tras 5 años paralizada se encuentra en torno al 80% de su ejecución. Fuentes del propio Ministerio indicaron que fueron 11 las empresas que optarán a la realización de este proyecto, entre las que se encuentran 6 arquitectos ourensanos. Así las cosas, a lo largo de este mes se realizarán las propuestas económicas y técnicas que serán estudiadas por el personal del Ministerio. Los cálculos de este departamento son que la adjudicación provisional de la redacción del proyecto se pueda realizar en un mes y medio. De cumplirse estas previsiones y dado que se estima que el proyecto podría estar redactado en unos 4 meses, las obras se adjudicarían en el último trimestre del año. El presupuesto base de licitación del proyecto asciende a 748.000 euros y el plazo que el Ministerio de Cultura calculaba que podría suponer el final de las obras es de 20 meses, por lo que la biblioteca y el archivo podrían ser una realidad en 2012. 6 arquitectos ourensanos en grupos de 4 y de 2 presentaron 2 proyectos ante el Ministerio de Cultura. Juan Cabaneras, que opta junto a Javier Suárez Pereiro, María Jesús Castelo y Luis Pérez de Juan. En el otro proyecto intervienen Daniel Rodríguez y José Martínez.